Voy a hablar de este tema de financiamiento de cambio climático. Les cuento de dónde viene un poco esto. Hicimos una investigación en el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo de financiamiento llevado a temas de cambio climático. Lincoln tiene una línea fuerte de autofinanciamiento en temas urbanos y nosotros lo redirigimos a temas de cambio climático. Entonces voy a presentar un poco resultados, algunos avances de la investigación y algunas conclusiones sobre el tema. Uno de los temas centrales acá es en qué momento pensamos en el financiamiento. Y generalmente lo pensamos después de hacer la planeación, ¿sí? Entonces el financiamiento debe ser pensado en primer lugar, porque si nosotros planeamos cómo hacemos las cosas, con qué plata, dónde sacamos la plata, es un obstáculo. Entonces, si pensamos en financiamiento, ¿en qué fuentes de financiamiento pensamos? Y en cambio climático, siempre lo primero que se nos ocurre quizás es fuentes externas, acudamos a financiamiento internacional. Igual, es verdad que en cambio climático las obras son muy costosas, entonces requieren unos buenos montos de dinero para financiar, ¿sí? Son fuentes externas, no son constantes, son independientes, son aisladas. La pregunta es, ¿podemos pensar en fuentes de financiamiento locales? ¿En financiar esas medidas de cambio climático internas y enmarcarlas en una política pública de suelo? Y ahí va dirigida nuestra investigación al autofinanciamiento del cambio climático a través de tributos, base suelo y cargas urbanísticas. Lo que debo aclarar es que no es que todo lo podemos financiar desde el nivel local, no es posible, ¿sí? Pero hay que buscar soluciones mixtas, híbridas, y ver qué podemos acceder en fuentes internacionales y también qué podemos lograr de financiamiento local. Entonces, en la investigación nosotros hicimos dos etapas de investigación. En una primera etapa decidimos relevar instrumentos en Brasil, en Colombia y en Argentina que había. Hicimos un relevamiento, detectamos distintos instrumentos que se utilizan en la práctica para temas ambientales y otros que tienen potencial. Y después de esa primera etapa elegimos 4 casos. Elegimos el caso de contribución por valorización de arroyos urbanos en Barranquilla, el impuesto predial verde en Curitiba, sesiones verdes en Bogotá y los retardadores pluviales de Santa Fe. Este es el equipo de investigación, se los presento, el que está detrás de esto. Los resultados de la primera etapa fueron los siguientes. Dijimos, por un lado, una conclusión desalentadora, hay una gran brecha en lo que se decide a nivel nacional, el cambio climático y las políticas locales. Pero la conclusión alentadora es que existen instrumentos locales con potencial para servir a fines de cambio climático. De lo que encontramos, el resultado fue una clasificación, ¿sí? No van a leer nada de esto, ahora vamos a ver los casos, no se preocupen. Por un lado, los instrumentos tributarios, ¿sí? O aquellos más vinculados con tasas, servicios, impuestos. Y por otro lado, los instrumentos más urbanísticos vinculados a cargas y derechos de edificación. Ahora quiero desarrollar 3 ideas, para luego al finalizar hablar de los instrumentos. La primera es que el cambio climático exige respuestas jurídicas y específicamente respuestas del derecho urbanístico. El cambio climático es un problema de derecho de propiedad y finalmente que hay un conjunto de instrumentos que nos pueden servir. El primer punto es que el cambio climático exige respuestas jurídicas. Cada impacto ambiental está relacionado con respuestas que también tenemos que dar a nivel jurídico, las subidas del nivel del mar, los huracanes también, la sequía, el consumo energético, tenemos que responder jurídicamente a eso, desde los seguros a la propiedad, si hay una respuesta jurídica, desde las relocalizaciones de población, tenemos que darle un enfoque de derechos humanos a las relocalizaciones, tenemos que adecuar las normas edilicias y urbanísticas al cambio climático, entonces se necesitan respuestas jurídicas. El segundo punto es que el cambio climático es un problema de propiedad.
Hay una antropóloga jurídica llamada Bail que habla que la propiedad tiene dos grandes dimensiones: física, espacial, temporal, y una sociojurídica. La propiedad se relaciona con las causas e impactos del cambio climático. Las externalidades serán sentidas por las generaciones futuras. Todo lo que suceda en el cambio climático tendrá impacto en el sistema jurídico, en los derechos y en los deberes de cada uno de los ciudadanos respectivos. Es muy importante saber que el derecho de propiedad es un derecho sobre el territorio. La regulación que tengamos sobre la propiedad tiene impacto en ese territorio. Pero hay un concepto muy importante de todos los principios, es un concepto básico, que es la función social de la propiedad y la función ambiental. La función ambiental y social de la propiedad no significa ponerle límites externos a la propiedad, recortarla, es decir, solamente es no puedo edificar más allá de determinada altura. La función social de la propiedad implica establecer obligaciones, ¿sí? Porque lo que yo estoy regulando sobre esa propiedad tiene un impacto en el territorio. Me quedo mal en los cuadritos, pero... ¿cuáles son esos instrumentos? De los instrumentos que relevamos hay como unos criterios para clasificarlos, ¿sí? Un criterio que es muy jurídico, a los abogados nos encanta diseccionar las normas, ver qué es esto, un tributo, una obligación urbanística, es distinto. Para nosotros es importante porque son dos competencias distintas, si es competencia tributaria, si es competencia urbanística, ¿sí? Pero son distintos las características. Y encontramos esos dos mundos de los instrumentos urbanísticos y los instrumentos tributarios. Hay otros instrumentos que son totalmente ambientales. El impuesto predial ambiental que se usa en Brasil es un impuesto pensado para fines ambientales. La contribución por mejoras está pensada más en términos de financiamientos de obra pública, pero se puede trasladar al cambio climático. Entonces la vinculación puede ser directa o indirecta. Y también podemos hablar de mitigación y de adaptación en términos de cambio climático. Trabajamos sobre las causas, reducimos efectos de carbono, o trabajamos sobre las consecuencias, reducimos la vulnerabilidad. Los retardadores pluviales trabajan sobre esa reducción de la vulnerabilidad hídrica. Tener sesiones de espacio verde trabaja sobre, también es una medida de mitigación, ¿sí? Porque es espacio verde por los efectos del carbono, pero también de adaptación porque es permeable la superficie y reduce la vulnerabilidad hídrica. Entonces uno lo ve desde ese punto. No todos los instrumentos son recuperación de plusvalías urbanas. El Lincoln trabaja mucho con el tema de recuperación de plusvalías urbanas. Para no entrar en detalle de esto, vamos a decir que son algunos instrumentos de financiamiento vinculados con financiamiento. Tienen distintas escalas. Entonces, dentro del primer grupo están los más conocidos, o quizás los más sencillos. Son obligaciones que están vinculadas con la propiedad, que muchas de ellas se exigen como una condición para acceder a la licencia de construcción, ¿sí? O de urbanización. Sesiones verdes. Yo no voy a aprobar una urbanización si vos no cedés el porcentaje que dice la norma local para espacio verde, ¿sí? Es una obligación de edad. No todos están pensados para cambio climático, pero nosotros los podemos aplicar para cambio climático. Los reservorios pluviales en inmuebles y en urbanizaciones. Si yo le digo al que va a solicitar la licencia, sí, usted tiene que incorporar un retardador pluvial si quiere una obra nueva o una ampliación. Y en las urbanizaciones digo lo mismo, si usted quiere tener la licencia de urbanización, tiene que incorporar un sistema de desagües pluviales. Eso es una carga urbanística. El factor de impermeabilización del suelo, la cuota ambiental, no tengo una fotito acá, el retardadores pluviales de Santa Fe, me gusta esa foto porque es muy sencilla, ¿sí? Si es una simple obligación que estoy cumpliendo en mi predio de dos formas: construir el retardador y retener agua de lluvia en mi predio, ¿sí? En la propiedad privada. La cuota ambiental en Sao Paulo funciona de otra manera. El propietario tiene que cumplir con una cuota ambiental. Puede cumplirla con retardadores pluviales, puede cumplirla con techos verdes, con superficies verdes. Tiene que llegar a un puntaje. Si llega a ese puntaje, se le otorga la licencia de construcción. Hay otras figuras que son, Jerónimo hablaba un poco recién de las distintas fuentes que tienen que ver, que inciden en el derecho urbanístico. En el derecho de aguas, que es otra rama, hay un montón de instituciones jurídicas que están vinculadas a cuerpos de agua, ¿sí? Desde la servidumbre de
de ocupación hídrica, en Buenos Aires están las zonas de conservación de desagües, las rondas hidráulicas, hay distintos institutos que hoy los podemos pensar para cambio climático. Incluso el camino Silvia al Riachuelo se utilizó con una finalidad muy particular. Pero lo que quiero decir que esto, que ya están las normas, que seguro que Santa Fe también tiene algunas de ellas, ¿sí? Podemos utilizarlo en una política de cambio climático, porque estamos dejando una franja en donde no se puede construir, que va a también servir para temas de inundación, para mantener los cuerpos de agua. Podría evaluarse. En Rosario está el retiro obligatorio de servidumbre de jardín, también, no tiene nada que ver con cambio climático, pero tiene algo que ver si hoy lo pensamos como cambiando los lentes. Los cestos de basura en altura y las cintas verdes en Santa Fe. Después hay sistemas más complejos, que en Bogotá, por ejemplo, es uno de los casos estudiados, hay dos sistemas para obtener adicionales de construcción. Yo cumplí con lo básico que me exige la norma y quiero un poco más de edificabilidad, y para eso cumplo con algunas sesiones verdes. También eso se puede hacer en sistemas más complejos de gestión asociada, que hay distintos mecanismos, ¿sí? En planes parciales de Bogotá, creo que acá tengo, esto es más complejo sintéticamente. En Colombia están los planes parciales, que es un instrumento de planeamiento de escala intermedia. Está el POT, que es el plan de ordenamiento territorial, y luego se baja al plan parcial, y dentro del plan parcial se hace una gestión asociada, ¿sí? Que a veces implica una reconfiguración nueva predial y a veces no. Estos son el POT de Bogotá, y se va bajando la escala. Eso es un plan parcial, y dentro del plan parcial están los componentes verdes. Todo lo que sea esta planificación a escala más pequeña, más local, también puede tener esos componentes verdes que pueden servir para fines ambientales. Podemos pensar los porcentajes, las acciones. Luego hay unos instrumentos más sofisticados. En Brasil tienen dos instrumentos. Uno se llama suelo creado, o otorga onerosa de derecho a construir, más conocido como suelo creado, y el otro transferencia de derechos de construcción. Desde una óptica, yo puedo adquirir derechos, ya sea del Estado, que otorga onerosa de derecho de construcción, o de otro propietario como lo está transfiriendo, y los recursos obtenidos allí pueden ser redestinados para fines ambientales, ¿sí? Acá está vinculado con la redestinación de recursos. Pero hay otro, particularmente la transferencia de derechos de construcción tiene una lógica que permite compensar restricciones ambientales. En este caso, el propietario que tiene una restricción ambiental puede sentir que esa carga ambiental es demasiado insoportable, onerosa o desproporcionada, y se pueden establecer mecanismos de compensación como para aliviar esa carga, para que esa edificación que no se puede ejercer en un predio pueda ser transferida a otro predio. Pero lo que se obtiene de esa transferencia se redestina a financiar temas, a cuidar ese predio, a protegerlo. Hay operaciones muy complicadas como... Tardé mucho en hacer esos ladrillitos moviéndose ahí, y no sé cómo hacerlo pasar automático, pero bueno, la transferencia de derecho de construcción va de un predio a otro, y la otorga onerosa de derecho de construcción va del Estado al propietario. Después articularlos es de una gran dificultad. Para que funcionen estos instrumentos, esto es muy importante, los índices de edificación mínimos tienen que ser bajitos. En Brasil hablan de un índice de 1. Si no, no tiene sentido, porque no hay presión en el mercado para adquirirlos. Y hay una seriedad del municipio, de las entidades locales, para que entre el mínimo y el máximo haya un buen diagnóstico. Es decir, el máximo es hasta donde soporta esa zona de ese barrio, no puede absorber más edificación que lo que soportan las redes. Entonces, esta es una gran operatoria de transferencia de derechos de edificación en que estuvieron involucrados más de, no me acuerdo, ¿dónde está? Ya 53 municipalidades que iban de zonas agrícolas para proteger esas zonas de preservación ambiental a otras zonas. Son instrumentos muy, muy complejos, y para hacerlos hay que empezar por unos más fáciles quizás. Después están los instrumentos tributarios. Dentro de esto hay impuestos a la propiedad con incentivos verdes. Acá lo que se le dice al propietario: usted, si tiene una conducta positiva con el ambiente, techos verdes, reservorios de agua, le bajo el impuesto, le bajo la tasa. En Buenos Aires está la reducción del ABL
que está unificado con el impuesto, pero la reducción del 20% si tienen techos verdes. En realidad, no encontré como cuándo se implementó esto, pero creo que no se está implementando mucho. Hay que ver si el incentivo sirve o no. En Curitiba, otro de los casos que estudiamos es el impuesto predial verde, pero falta más información para ver la evaluación del instrumento. Pero ahí, por ejemplo, puedes tener muchos árboles y semillas muy complejos. De acuerdo a la copa del árbol puedo llegar a reducir el impuesto predial. Luego hay otros instrumentos. Además, no solo bajar el impuesto, sino subirle, y ese adicional se destina específicamente a componentes verdes. Como la sobretasa, se llama sobretasa, pero en realidad es un adicional al impuesto ambiental en Colombia. Luego, esto no es tanto de financiamiento, pero están los impuestos que se reducen para compensar daños, por ejemplo, en inundaciones. ¿Sí? Pero son compensaciones para daños a la propiedad por efectos climáticos, como pueden ser las inundaciones. Y la contribución por mejoras. A mí me encanta la contribución por mejoras porque es un instrumento que está en todas las ciudades, generalmente en Latinoamérica, y generalmente se ha utilizado para financiar la obra solamente, ¿sí? Se divide el porcentaje de la obra entre los frentistas y así los propietarios beneficiados pagan esa obra, ¿sí? Es más difícil lograr hacer un paso más y no solo costear la obra, sino el mayor valor que la obra realmente tuvo sobre mi propiedad. El caso que estudiamos en Barranquilla, que estudió uno de los compañeros de Barranquilla, es la contribución por valorización, se llama así, aunque es muy similar a la contribución por mejora, en arroyos en Barranquilla, en unas calles. No sé si en Santa Fe se utilizó alguna vez la contribución por mejoras para desagües, tenía unas dudas de acuerdo a la información que encontré, pero sería importante ver eso y ver también la zona donde se realiza la capacidad contributiva, ¿sí? Tiene que haber cierta justicia tributaria. Y finalmente hay dos tributos más que son más complejos. En uno lo que se mira es el hecho generador, ¿sí? Que puede ser una infraestructura para el cambio climático, una obra de desagües, y lo que se redestina puede ser para el cambio climático. Y en otro lo que se mira no es el hecho generador, que puede ser incluso algo contrario al cambio climático, como pavimentar una calle, pero lo que se captura va para fines ambientales. Para concluir, el financiamiento debe pensarse en primer lugar, hay que diseñar y buscar soluciones mixtas, híbridas, ver qué nos sirve, ¿sí? ¿Qué nos sirve para esta ciudad? Primero yo buscaría qué instrumentos tenemos ya legislados para ver que no hagamos un esfuerzo normativo, si ya tenemos algo y podemos readecuarlo, y luego pensar en qué nos puede servir para resolver el problema de cada una de las ciudades. Pero hay ciertos factores que inciden en la eficacia de esas medidas. Primero tener un marco jurídico, urbanístico, sólido, ¿sí? Un buen plan urbano, un buen diagnóstico de la ciudad, unos buenos objetivos, un buen análisis territorial de todos los componentes que deben estar en un plan de ordenamiento, los hídricos, movilidad, verdes, componentes que son necesarios para planificación de la ciudad. Tiene que haber un buen diagnóstico de amenazas y una evaluación de la vulnerabilidad. Si hay instrumentos, bueno, utilizarlos, y si no, diseñamos otros. Y también evaluar la simplicidad e inmediatez de las medidas. En el caso de los retardadores, una medida que a nosotros nos llamó la atención porque era una medida simple, exigible al momento de la licencia. Hay que pensar en qué otras obligaciones podemos tener. Y hay un enfoque de derechos humanos que no podemos desconocer. En materia de cambio climático, necesariamente va a haber relocalizaciones masivas de la población, ¿sí? ¿Qué derechos debemos respetar en ese proceso? Derechos que son claves a la participación y a la información, porque hay que tener una buena información en temas de cambio climático, ¿sí? Si bien se trabaja con incertidumbre, tiene que haber una información sobre el riesgo ambiental.